Vale, bueno, pues como comentaba, pequeña recapitulación antes de grabar, para mí hay dos partes muy diferenciadas en esto, que uno es el puro tema acceso, numeración y por dónde va la conexión ICA, y luego está el componente de FAS. ¿Vale? El componente de FAS sí que son máquinas nuestras que están puestas en Azure, que además pues, hay seis, porque son tres parejas, una para Pre, otra para Pre Pro y otra para Pro, que era necesario montarla así. Además está en dominio TESA, tienen sus particularidades, pero de momento, por favor, o sea, intentad extraeros. La única diferencia de que esté ese componente o no esté ese componente es que cuando el usuario se logue sesión, si no está ese componente, lo que pasa es que cuando llega la VDA, Citrix nunca ha visto su usuario y contraseña, sus credenciales, porque se delega el SAML. Esa es la parte que vamos a vernos y a nosotros solo nos llega un OK. Entonces Citrix no tiene ninguna manera per se de poder rellenar ese usuario y contraseña para hacerle login directamente en la VDA. Literalmente lo que pasa es que se le abre la sesión y le aparece la página de login de usuario y contraseña. ¿Vale? Entonces se tendría que volver a logar si hubiese un problema de FAS y esto. FAS precisamente lo que hace, yo os doy una pincelada para que no parezca un ente extraño, se pone en medio y lo que hace es, para poder rellenar esos credenciales, esto es informática, no hay magia. Lo que sí que hace es un poco, para mí es un poco ilusionismo, un poco de trilero, porque en realidad él sigue sin saber nunca el usuario y contraseña. Lo que hace FAS por detrás es va a la CA de TESA, emite un certificado del usuario y le loga con el certificado. Como os digo, está documentado, llegaremos, lo veremos, pero a mí me parece que la parte importante es la otra y además es un poquito más, digamos, más fácil de ver y de entender, porque las páginas de configuración están todas en Citrix Cloud y eso es realmente donde estamos haciendo los cambios en los flujos. FAS es una pieza necesaria para que el usuario no se tenga que logar dos veces. Pero las partes importantes para mí es la parte, digamos, todos los puntos que están ahí menos FAS. Muy brevemente, me corriges, Marcos, por ir en orden. El Gateway Service es lo que da acceso, ¿vale? El SAML es lo que autentica, que no depende de nosotros, depende de los compañeros de criptográfica, lo veremos, pero hacemos una delegación en toda regla. Literalmente la configuración de sitio lo que vamos a hacer es decirle, oye, que ya no te voy a autenticar, que te autentica este. ¿Vale? Y hay una redirección, se logan y cuando esto le dice, vale, pues se puede logar o no se puede logar. Detrás de eso está el Workspace Service, ¿vale? Que es el equivalente al Storefront. Es la enumeración de recursos y funciona más allá de que ya no lo tenemos puesto en una máquina y la consola web es mucho más simplificada. Ahora la veréis, es muy parecida a la consola de Storefront, con bastantes menos opciones. Y luego un poco con pegamento de todo esto está Service Continuity, porque el Service Continuity, digamos, en sí mismo no es, o sea, no es nada, o sea, es algo que sí configuramos, pero es el equivalente y el equivalente con muchos asteriscos a localhost cache. Service Continuity, por entendernos, es la funcionalidad que nos permite ante un fallo de algo en la infraestructura, hay una bonita matriz, luego veremos qué puede fallar y cómo se comporta, cómo seguimos dando servicio, qué componentes pueden fallar, cómo funciona en caso de fallo y saber que, pues eso, que perdemos la localhost cache con todo este tinglado, porque la localhost cache depende de que tengas Netscalers y storefronts, que en este modelo ya no tenemos, pero hay una cosa similar en cuanto a funcionalidad, pero que se comporta de manera bastante distinta para poder dar continuidad al servicio. Por ejemplo que nos ha pasado hace un mes, si se cae el backend de Citrix, ¿podemos seguir funcionando? Sí. ¿Vale? No funciona exactamente igual, ahora lo veremos, tiene sus pros y sus contras con respecto a localhost cache. ¿Vale? Y luego, como comentaba, FAS, vamos a ver si llegamos hoy, y si no, aunque sea para dar unas pinceladas, pero FAS, insisto, es engorroso de configurar, y por engorroso quiero decir como habla con la CA y con tal, hay un tema ahí de intercambio de certificados, de plantillas, de autorización de directorio activo y demás, pero eso en principio es solo en provisión, ¿vale? Eso nunca va a haber que tocar. Sí que una de las cosas que está en la presentación que veremos al final, que además entiendo que es lo que os preocupa y lo que os debe preocupar, pues, si algo falla, es que coño miro que toco y tengo que dar algún tipo de mantenimiento a esto. Lo primero lo veremos y lo segundo ya os adelanto. Sí, pero poco. Hay un tema de renovación de certificados una vez al año, cada 2 años, ¿vale? Pero lo vemos. Y con todo esto, pues Marcos, si quieres arrancar y vamos viendo. Lo que sí que os voy a insistir mucho, cualquier duda en directo, ¿vale? O sea, esto no se trata de dar una clase magistral y luego dudas y preguntas todas juntas al final, ¿vale? Lo que vaya surgiendo, cualquier duda, cualquier matiz, cualquier aclaración, en directo. Vamos interrumpiendo todas las veces que haga falta. Mi idea, no creo que hoy acabemos con todo y que diga, "Hala, pues ya está pasada explotación", ¿vale? La idea es identificar que tenéis la información, dudas que puedan salir, es posible que falte algún procedimiento, algo de reflejar en documentación, y si hace falta más sesiones, pues tendremos más sesiones, ¿vale? Sin ningún problema. Bien conmigo solo o con Marcos si es algo más enjundia. ¿Vale? Así que, Muy bien. Pues pues nada. continúo yo entonces, Alex. Sí, dale tú, Marcos. Si hay algún matiz o eso, te interrumpiré muchas veces. No te Eso es, me preocupes. paráis todo lo que queráis, necesitéis y vamos debatiendo, que yo creo que eso es lo más importante, porque luego os voy a pasar el PowerPoint, te lo paso a ti, Alex, y tú ya lo Sin distribuyes como problema. quieras. Y a ver, una cosilla de lo que comentabas antes de Workspace, Gateways y los nombres estos. No sé si lo cambiarán en algún momento, pero yo cada vez veo más internamente que el Workspace Service, la referencia es Storefront Cloud o Cloud Storefront, ¿vale? A lo mejor eso también te da un poco de pista de que el Workspace es un poco como el Storefront que teníais on-prem. Gateway Service se refiere un poco más a la parte del Netscaler Access Gateway, por eso os lleva a la parte de Gateway, o sea que sería un poco así.
Y bueno, lo de SAML, FAS y Service Continuity lo vemos ahora, más adelante. Pero sobre todo, por si eso aclara un poco, pues mira, mejor. Bien, hemos pensado, Alex y yo, que quizá ver una foto de lo que tenemos actualmente era bueno para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos o qué es lo que va a cambiar. Si os fijáis en la parte de abajo de la imagen, es que no sé si veis el puntero del ratón, sí que lo veis, ¿verdad? Que lo muevo. Sí. Bueno, vale. Ese está bien. Pues entonces la parte de usuarios internos, ya sabéis que los usuarios que se logan a la infraestructura a través de los Access Gateway tienen que pasar por la VPN. Aquí se me ha quedado un poco añañi, como dice mi hija, el HTTPS debería estar arriba, ¿vale? Pero bueno, es la VPN de la red de conexión de usuarios. A partir de ahí accedían al gateway y del gateway se les listaban las aplicaciones con el storefront y entonces ya podían acceder a sus recursos tanto si estaban on-prem como los que tengan en Azure, ¿vale? Que es la nube de aquí arriba. Y había un caso especial de planes, ¿vale? Que podían acceder por Internet porque uno de los VPX de planes accedía por Internet, ¿vale? Pero al final esto venía también a un storefront y del storefront pues, le daba acceso a sus recursos en backend o en Azure, donde estén, ¿vale? Entonces, con el cambio, aquí pone cambio a SAML, pero realmente lo que es un cambio que no voy a utilizar ni el NetScaler Gateway, ni el storefront, ni siquiera para autenticación, ni para listar los recursos, ni para la enumeración de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que los usuarios, desde sus dispositivos, tienen que iniciar sesión a través de una URL que luego os voy a enseñar, que está hospedada en Citrix Cloud, y se va a mostrar una primera parte que es Workspace, ¿no? Que como os he dicho es el storefront, pero ¿qué va a ocurrir de primero? Pues como hemos configurado un proveedor de identidades que utiliza SAML, que en vuestro caso es Pumba, pues Workspace lo que hace es que no te pide la autenticación y que os va a mandar a Pumba. Pumba lo que va a hacer es pediros las credenciales como las hace actualmente para otras aplicaciones como la VPN y una vez que os permite acceder al entorno, una vez que haya comprobado que las credenciales son válidas, le dirá a Workspace, oye, que este usuario es válido, pero no le da el usuario y contraseña como cuando pasaban on-prem. Entonces el usuario es válido y le va a mostrar ya los recursos. Una vez que le muestra los recursos, pues igual que siempre va a clicar en el recurso que quiera, yo que sé, en Atos, por ejemplo, clica, le va a descargar el ficherito ICA, va a hacer la conexión y la conexión no va a ir a través de lo que se llama Workspace o el Storefront Cloud, sino que va a ir a través de lo que llamamos el Gateway Service. Y esta es la conexión que conocemos de siempre, HDX, que va a ir securizada, ¿de acuerdo? HTTPS. Y eso al final le da la sesión al usuario. ¿Qué nos ocurre con SAML? Esto es lo que nos ocurre, que como en ningún momento Citrix ha obtenido la contraseña del usuario, él solo le ha redireccionado a la página y a la página del IDP de Pumba y Pumba le ha devuelto, oye, que el usuario este es su UPN o el nombre de usuario y que sí, que tiene acceso, que ha metido bien las credenciales. Entonces, cuando se va a logar en Citrix no tiene esto. Y para eso surge el rol que ha comentado Alex de FAS, que lo que va a hacer es solicitar un certificado en nombre del usuario y va a hacer como cuando te logas con una Smart Card, como si fuera con el DNI electrónico o algo así, una tarjeta inteligente, pues se la va a pasar de manera virtual y FAS está autorizado para generar eso en nombre de este usuario sin saber su contraseña y va a poder hacer single sign-on sin que le aparezca esto al usuario. Vale, hasta aquí. He intentado hacerlo sencillo sin enrollarme mucho. Si tenéis alguna pregunta hasta aquí, adelante, chicos. No, yo no, conceptualmente está claro, ¿no? Lo que quiere hacer cada cosa. Vale, Pero tenemos que perfecto. saber cómo nos metemos para adentro con todo este rollo, ¿no? Eso es, lo único, Marco, es un matiz, ¿vale? Esto es por configuración propia mirando a futuro, ¿vale? En principio está configurado todo para que puedan acceder a los recursos de Azure. Luego vemos exactamente dónde no se ha terminado de configurar para on-premise. Esto podría funcionar para on-premise, no hay ningún problema, pero como la visión es para ya todo el acceso en Azure, hay en algunos sitios que no se han configurado cosas para on-premise, entonces, pues, vamos, los recursos de on-premise tendría que revisar a ver si ha quedado algo para que no funcionen, creo que sí, pero en principio no, o sea, está preparado para Azure, pero solo por pura configuración nuestra que le hemos dado, ¿vale? Ok. Creo que faltan Vale. rutas, además, y alguna cosa, pero bueno, que en principio para Azure. Vale, pues ahora me voy a centrar un poco en lo que es la parte del Gateway Service, que es la línea esta azul que veíamos aquí, y esto que pone aquí RenderBoss versión 2, y explicarlo un poco. ¿Por qué esto de RenderBoss versión 2? ¿Por qué el Gateway Service? Porque esto empezó, cuando empezó Citrix Cloud, ¿no? Y el Gateway Service, lo que se hacía es que se redireccionaba el tráfico a través de los Cloud Connectors. Entonces, los Cloud Connectors redireccionaban todo el tráfico entre el Cloud y las VDAs. Y eso hacía que la escalabilidad fuera baja y podías tener como unas 1000 VDAs o 1000 conexiones, mejor dicho, 1000 conexiones por Cloud Connector. Y si tenías más de 1000 conexiones por Cloud Connector, tenías que ir añadiendo Cloud Connectors. Aparte de que era un punto de fallo que estaba en medio. Entonces evolucionó a un RenderBoss versión 1, que pasó el panel de control, y al final el que tenemos, el que nos interesa ahora, es el RenderBoss versión 2, que no depende para nada del Cloud Connector en términos de conectividad. Y todo esto que viene aquí, todos estos números, no lo voy a explicar entero, pero al pie de la PPT, aquí viene todo lo que está haciendo, ¿vale? Os lo voy a contar ahora básicamente, que es que las VDAs son las que van a hablar directamente con Citrix Cloud. Les van a decir, oye, que estoy registrada, voy a usar Gateway Service porque tengo RenderBus configurado, y ellas mismas van a hablar con el Gateway Service. ¿Qué ocurre? Que cuando el usuario venga a Workspace, al final Workspace le redireccionará al proveedor de identidades, Pumba. Pumba, cuando vea que está bien. Vamos, si os fijáis aquí,
Workspace le dice redirecciónate a tu proveedor de identidades. Cuando obtiene el ticket de que es válido, este se lo manda a Workspace, Workspace dice, vale, este usuario es válido, y le pone los iconos a los que puede acceder, y cuando clica el icono, al final lo que hace es que conecta a la VDA a través de Gateway Service. Es esta, la 14, ¿vale? Y esta es la conexión HDX y no tiene que pasar por el Cloud Connector. Es un poco por lo que queríamos hablar de Gateway Service. Dime, Alex, ¿ibas a comentar algo? Simplemente el matiz, que el esquema queda muy parecido al de ahora. Quiero decir que la conexión es del usuario al Gateway Service. O sea, sí, ahora matizo yo un poquito mejor lo del service, o sea, como si fuese un Netscape en la nube, y ahora matizo por qué se llama service en vez de eso. Y de ahí abre conexión directa contra la VDA, ¿vale? Como una especie de IK proxy, sin el especie de. Se hace un IK proxy similar a lo que Eso tenemos es. ahora. Vale. Matiz de por qué Gateway Service. A ver, una de las digamos, las bondades de este Gateway Service es que los señores de Citrix tienen gateways desplegados por varias nubes en varias localizaciones y demás. Entonces no apuntamos a un solo Netscape, apuntamos a una especie de mega balanceo de todos los gateways de Citrix. Entonces, ¿en un momento dado podemos asegurar por dónde va la conexión? No, ¿vale? Porque incluso el mismo usuario, cuando pincha la siguiente vez, por razones de balanceo, de servicio, lo que sea, puede ser que le meta incluso por otro POP, ¿vale? O incluso, por ejemplo, nuestros compañeros los de Bucaramanga, seguro que les da un gateway distinto del nuestro, ¿vale? Entonces, eso lo va a llevar Citrix Sí, internamente, entiendo. correcto, Vale. correcto. Nosotros simplemente lo configuramos para decir, utiliza Gateway Service, que luego vamos a bajar a las páginas de configuración, ¿sabes? Para que veáis exactamente dónde configuramos esto. Sí. Vale. Por aportar un poquillo más, funciona en modo GSLB, este Gateway Service, con proximidad. Entonces le va a dar el Gateway Service que tenga cercanía con el usuario. Eso es. Pero Vale, la cercanía en red ya sabemos que Sí. puede variar. Quiero decir, que no significa que esté físicamente más cerca. Vale, y comentaros un poco que es para eso se han configurado unas políticas para Rendezvous. Si no lo configuras, no funciona por Rendezvous y son los Cloud Connectors los que enrutan el tráfico. Entonces se ha configurado esta política y actualmente está filtrado por Delivery Group para que solo lo aplique con las VDAs de Azure. Eso es. Aquí simplemente una cosa por revisar nosotros, no con Marcos, ¿vale? A ver, ahora mismo está filtrado por Delivery Groups de Azure. Es decir, que Delivery Groups nuevos que se creen en Azure y demás, habría que añadirlos ahí. O, si os parece, quitamos el filtro directamente y quitamos un punto de error, ¿vale? O sea, podemos aplicarlo a todos, no hay ningún problema. Simplemente además- porque tengamos en cuenta que eso, que dejes nuevos o lo que sea, pues se tendría que meter aquí, si no esto. Otra opción intermedia que se me ocurre, si no, pues denegar los de on-premise. Entonces todos los nuevos van a entrar, ¿sabes? Y los de on-premise los denegamos. Tampoco hay ninguna razón para denegar on-premise ahora mismo, más allá de tener control de que no accedan por ahí, ¿vale? Y que no les dé un error raro, porque yo creo que no están abiertas las conectividades y todos los cloud connectors de on-premise. Y las VDAs que no tienen acceso a Internet, yo creo, ¿no? Era el... Eso es. Ujú. Entonces, Vale. bueno, esto que sepáis que está ahí, que se puede refinar y lo vemos, pero bueno. Sí, eso sí que me lo había apuntado por ahí del documento, que efectivamente Vale. había que ver cómo se iba a gestionar eso, ¿no? Y si tenía sentido gestionarlo así. Con el documento sí que os aparecía Sí. esto. Bueno, ese pantallazo yo creo que es el mismo, ¿no? Que Eso aparecía en el es. documento, yo creo, ¿no? Seguramente. A ver, Vale, pues igual sí este de que- aquí, sí. Sí, pues te digo que al final es entenderlo y también, porque además sí que esta parte de aquí entiendo que no aplica, el del proxy configuration es que no aplica, aunque aparezca aquí el disable, entonces Sí, la ¿no? configuración por defecto, pero no está aplicado, ¿no? Eso O sea, es. lo único que aplicas aquí es esto, el habilitar, digamos, el rendezvous Rendezvous protocol para este, esto, eso es. y el delivery Esto group, el filtro que la filtra por delivery group, o el- como dices tú, a todo Dios, se toma por culo y ya está. El proxy es por si las VDAs necesitan un proxy. Que en Azure no van por Necesitan proxy. Vale, Por vale. ejemplo, en on-premise, pues sería marcarlo ahí y poner el proxy que utilice. Sí, a lo mejor tendrías que tener, porque eso, si aplicas, por ejemplo, eso, dices, unas habrá para que sí que tengan proxy, las otras para que no lo tengan, entiendo, ¿no? Para que les caiga o no les caiga ese proxy. Eso es la configuración de proxy que le quedaría a la VDA, ¿no? Para Eso que es. esto. Vale. Vale, pero me lo apunto yo Claro, para que refinar. En el caso no porque- es nuestro, o sea, no sería nuestro caso en este, vamos. Si el día de mañana pusieran un proxy para poder llegar a Rendezvous, Habría que ponerlo, ¿no? utilizando el proxy, habría que configurar esto, aparte de que tú configuraras el proxy de Internet Explorer o de Exacto, Edge o de lo de que la tengas. propia máquina, digamos, Sí. ¿no? De la propia VDA, Eso pues además ahí hay que configurarlo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Eso es. De hecho, pensando en alto, Marcos, entiendo que se puede filtrar por resource location, incluso. Deniego las resource locations de on-premise y ya está. Vale, pues me quedo yo con eso, ¿vale? Me Sí, voy a apuntar ahora- las cosas que salen. Ahora os voy a enseñar una cosa más también que se puede hacer a nivel de Gateway Service, en la configuración de Gateway Service, para, por ejemplo, restringir que aunque vengan por Workspace, ¿no? Por el Store from Cloud, restringir que aunque sea una VDA en una resource location de on-prem, que no pueda usar Gateway Service. Que ni siquiera se la liste. Si se lo puedes deshabilitar. Vale, Listarlo sí que se lo va a listar la aplicación. Vale, pues entonces no quiero tocar en más sitios, entonces prefiero tocar la política. O sea, está bien que Lo por saber voy a dónde enseñar está, y ya está. Eso pero es. yo creo que es más limpio, entonces simplemente tocar la política para tenerlo en dos sitios distintos. Vale. Pues el siguiente tema es un poco la autenticación con SAML, que voy a volver atrás para recordar que cuando viene el usuario a Workspace y Workspace le redirige a Pumba, ¿no? Es lo que hemos dicho, al IDP, que bueno, salía quizás aquí mejor, que va a ser Pumba y que nosotros lo hemos configurado con SAML, que es como se suelen configurar actualmente los IDPs. Algo parecido que se usaba antes con esto, que lo tenéis internamente, es Radius, ¿no? Que puedes hacer que la autenticación vaya a través de un servidor Radius. Ahora para Internet y todo esto se configura aquí. Entonces, si os fijáis, el Workspace tiene varias maneras de autenticación. La primera es Active Directory, por defecto, entonces con las credenciales de directorio funcionaría, te daría acceso a las aplicaciones.
pero la siguiente es utilizar SAML 2.0 para conectarte con un proveedor de identidades externo, como pudieran ser, yo que sé, Okta, Google o el que tenéis. Pum, ¿vale? Vale. Entonces voy a cambiar de carpeta de ventana de compartir Sí. y os voy a intentar hacer una demo. Dale. Mientras presentas, Marcos, nada, tú sigue. Una cosita, por favor, chicos, que tengo una duda yo aquí que no he sido capaz de aclararme. Intentad vosotros acceder porque yo creo que con la identidad de la en Azure esta configuración igual no sale y solo podéis tenéis que logaros con el full admin del buzón. Tengo dudas, ¿vale? Por confirmarlo y por dejarlo procedimiento. Vale. Vale, ¿no? Pero para Lo probáis, entrar, bueno, ¿dónde se suele dices? ahí. Para entrar a la configuración de esta de Ah, revisiones, de la parte de. de autenticación. Vale. Voy a revisar. a ver Yo si- juraría que no podíais. Eso lo miramos Yo en su creo que momento no. y solo entráis con el USN, me parece. Yo a veces había cambiado algo, pero yo creo que no entraba. Eso teóricamente, ¿vale? Y yo creo que empíricamente también, cuando utilizas los grupos de Azure Active Directory, no pueden tener las mismas propiedades que un usuario directo. Y entonces no se le puede dar lo que está el revisando. full admin. Eso es. Y entonces hay que añadir la cuenta, en vez del grupo, la cuenta de Azure AD. Y a esa Para cuenta sí ponerle que como se le full, puede dar ¿no? el permiso para todo. Eso es. Sí, pero Mira, vamos. no sé si esta es. No, esto es Citrix Cloud directamente, no es Azure Active Directory. Estas son pruebas que a lo mejor estuvimos haciendo César y yo que no podíamos. A ver, y es que no hay ninguna cuenta más así, pero sí, en uno de los documentos, Alex, que hicimos esto del IAM, Sí, me parece que es eso. Citrix Cloud IAM, ahí viene la tablita con exactamente qué permisos tienes. Sí, no, sí los estoy mirando en directo, pero no, o sea, tienen todos los Vale. permisos que les puedo dar, para no mentir, menos a Netscaler Console y a Spark, que no les hace falta para nada, pero se lo puedo dar, eso creo que no vale para nada. Faltaba aquí uno de planes delegada, pero esto no va a ningún sitio. Pero no les puedo dar acceso ahí, ¿vale? Para esto tenéis el usuario, el del buzón. ¿Vale? A ver, aquí en teoría va a haber que tocar nunca, pero bueno, porque podéis tener acceso, ¿vale? Sí que veo que sois full admin con el tcitrixxp@telefónica.com. Vale, con ese sí que deberéis poder acceder y poder modificar cualquier cosa. Esto ya restricciones Pero de... ese es el usuario del USN 0065, ¿no? Porque ese Eso que es. tenía asignado esa cuenta de correo, la global del buzón. Eso es. Bueno, sí, no, si la movida al final ahí, pero un poco, si podemos tampoco está de más, tío, porque oye, a ver si algún día tenemos alguna gilipollez con el puto usuario, le cambien la password, hay alguna fiesta, y entonces no está de más tener a lo mejor esa opción Podemos de dar que un con segundo, usuarios. Exacto. podemos dar un segundo lo que sea, ya sabéis, un email Pues- asociado, porque hay que activarle el doble factor de autenticación y demás, pero yo no tengo ningún problema. Si tenéis otra dirección de correo o incluso individualmente, os añadimos a vosotros individualmente, ¿sabes? Y esto, si me da la coña seguridad, pues le explico que es que pues, si no, no puedes gestionar esto, tan sencillo como eso. No Sí. necesito dar más explicación, ¿vale? Y se os crea como usuarios individuales. No, Sí. no era la idea general, pero luego, pues, por eso Sí, vienen las yo creo que ahí particularidades. teníamos por ahí también, si no, incluso, aunque yo no sé bueno, sí que tenemos que tener el control. Pero lo que yo no sé si ahora ese usuario tiene sentido. El USA CXTXF, aquel, ¿te acuerdas, no? Sí, Que pues, está por ahí dando volteretas, tío. Y lo que alguno pasa de es que, estos. a ver, el usuario en sí da igual, ¿vale? Porque el login es, Sí, que es un buzón. Ya, El es un USACXT no buzón. tiene un buzón. Entonces lo que Ya. necesitaríamos es otra dirección de correo. Ya. Bueno, tenemos el de la de pre, tío, toma por culo. O sea, ¿sabes? Sí, Podemos sí, tener la de pre. si tenéis otro buzón de correo, yo os doy de alta. Y si no, eso incluso, pues, vino individualmente a cada uno, ¿sabes? No pasa nada. Sí. Voy a borrar Sí. estas cuentas expiradas que veo aquí ya. Me parece perfecto. Por ahí, chicos, como veáis, si tenemos otra cuenta, lo que pasa es que también un poco para que cada uno tenga su, al final te lo bajo en tu usuario y tu password, y al final también te dejas de hostias, ¿no? De utilizar usuarios no nominales, ¿no? Usuarios de servicio. Lo que veáis. Os digo, Vale. yo aquí os tengo que decir que de normal debéis acceder con Azure y ya lo he dicho. Vale. Ya está. Pero vamos, que cada uno entienda a buen entendedor. Vale, pero vamos, que si sobre todo para gestionar esto es un problema, os doy de alta individualmente y ya está. Sí, no, está claro, sí, lo que hablamos siempre. Vale, Vale, bueno. pues vuelvo un poco a la parte de Workspace, que como decía y reitero, es Storefront, lo que era el Storefront, ¿no? Storefront Group, Storefront Cloud. Y dentro de Workspace, una de las primeras cosas que veis es que he creado un store con esta dirección. Lo que pasa es que esta dirección se puede utilizar, pero realmente lo que hemos generado es un custom domain. Este domain o este dominio está creado por Telefónica, es de Telefónica, ¿vale? No es de Citrix. Y esta es la URL personalizada a la que los usuarios van a acceder. Y está enlazada aquí. Esto, Vale. Te hago un matiz ahí, Marcos. A ver, ¿esto cómo funciona? Por defecto, o sea, Citrix te da su URL, por eso acaba en .cloud.com. ¿Vale? Nosotros, como queríamos tener una URL nuestra, por tema de seguridad, por tema de tal, que es un poco ridículo, o sea, lo que pasa es que hemos configurado esa, pero lo que te hace es te linka a la otra. O sea, no hay nada que te impida conectarte a https://pretel.cloud.com y te va a funcionar exactamente igual. ¿Vale? O sea, esto hay un redirect de por medio para tener un dominio que ponga Telefónica. Fin. Este pretel es algo que genera automáticamente Citrix. Sí, tú El le das nombre- el nombre, si está disponible te lo da. Pretel de preproducción telefónica, algo así, se supone que es. Vale. Joder, vale. O algo así, entiendo que es por eso, ¿no? Sí, Ese pretel sí, sí que se lo correcto. damos nosotros. Vale. Sí. Que tampoco, no te creas que cuando lo leí digo, ¿esto por qué cojones se llama pretel? Vale. Pensaba que era algo que generaba Citrix, fíjate. Vale, ya lo he entendido. Lo genera No la Citrix, parte de pero cloud.com. le dices tú el nombre.
y hace falta que esté disponible. Vale, bueno, esta es la URL custom. Luego entraré un poco más en detalle aquí del SAML Identity Provider, pero bueno. Lo de conectividad externa. Si os fijáis aquí, todos tienen No hay que hacer configurado a nada más través de a nivel Gateway de Service. configuración en la parte de arriba. O sea, tú te Sí, generas una URL, que es la que por defecto va a pillar, pretel.cloud.com o josemanuel.cloud.com, la que sí. sea, Ujú. y el custom domain pues dices, no, yo quiero tener una propia, que ¿cómo lo haces? O sea, Y el custom domain, para pedirlo, como este custom domain es del cliente, en este caso de Telefónica, sí. lo que tiene que hacer es que Telefónica en sus DNS tiene que hacer una redirección, un CNAME, de ese dominio a este. Entonces, cuando los usuarios escriban saf.dev.telefonicaservice.es, Ujú, el DNS de Telefónica lo va a resolver por este, que este a su vez apunta a este de Pretel. ¿Vale? O ya. sea que al final es como un truco de DNS para que te lleven al mismo sitio. ¿Vale? Sí, pero que entonces no tiene mayor misterio, que esto es una resolución de nombres y ya está. El Correcto. SAP.dev.service es el chorizaco ese que hay ahí, es Correcto. el que Cuando lo estás resuelve el creando, pretel.cloud.com. Vale, vale, cuando lo vale, estás vale. creando, te da este nombre específico y esto se lo tienes que pasar a la gente de DNS para que ellos lo pongan y una vez que ellos lo tienen, ya te deja crearlo. O Porque sea, ese nombre existe en los DNS de Telefónica, el WSP, todo ese el chorizaco, sap.dev.telefónica.services está en los DNS de Telefónica. y ese apunta Y a el esa, Está a esa apuntando a API. esto. Eso es Eso un es. CNAME aquí. Eso Eso es, vale, vale, vale. es una entrada CNI. Vale, vale. ¿Que se puede hacer, sabes, un redirect puro en DNS a pretel.cloud.com? Pues probablemente, pero bueno, como estará el método oficial y oficioso de Citrix, pues lo hicimos así. Vale. Pero lo dicho, que si tú entras en pretel.cloud.com te va a funcionar, sí. Sí. Sí, sí, sí. Esto también es importante por el tema del SAML, que lo hagamos nosotros, sí. ¿Es importante el qué? ¿Es importante que por el tema de SAML O el sea, qué? que no hagas la redirección, porque cuando nos llegue la petición de SAML, va a ¿Sí? venir a este site. Y entonces Citrix le va a llegar como que ha habido una petición de autenticación para Desde ese este SAP site. de Telefónica Services, Claro, ¿no? Ajá, eso ya. es. Ahora luego os enseño eso más, cuando hablemos un poco más de eso. Y lo que quería comentaros de la conectividad externa, esto es la parte de, oye, pues las máquinas se pueden conectar de varias maneras. Y ahora hay cosas que han salido nuevas de cuando estuvimos hablando, que estaban en test preview y no estaban. Tú aquí podrías poner un traditional gateway, entonces tendrías que tener un gateway publicado a internet en on-prem y podrías pasarlo por ahí, ¿vale? Que no es lo que se quería. Puedes configurar internal only, entonces tú no le vas a dar acceso a través del gateway service, que es lo que os decía, si queréis Ah, configurar, coño. para aseguraros de que nadie se conecta, el icono le va a salir, pero si te quieres asegurar de que no se van a conectar a través de aquí, lo puedes hacer. Solo podrían, si tuvieran Sí, es un conexión servicio directa, por. Ujú. solo podrían si tuvieran conexión directa desde el endpoint hasta la VDA, ¿vale? Y además conexión directa, no a través de un Netscaler, por ejemplo. Eso es. Eso es. Vale, 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 vale. Y luego lo que Hostias, os decía que ha salido nuevo, lo que comentaba Alex, se da servicio al Gateway Service, tiene varios puntos de presencia en varias regiones, esto va por regiones, y aparte también, vale, mira, por ejemplo, si quisieras usar solo Azure, por ejemplo, en Estados Unidos te permite hacerlo. Estoy viendo que en Europa no te deja, ¿no? Solo Azure. Pero bueno, si aquí pones Europa, luego le voy a dar a cancel, ¿vale? Y vosotros lo pensáis o hacéis como queráis. Vale. Te intentaría usar solo gateways que estuvieran en Europa, de punto de Ya. presencia. Y si por lo que fuera la región de Europa se cayera o no queda ninguno en Europa, hace failback al global, ¿vale? Entonces Por nunca te defecto está en quedaría sin global, conexión. entiendo, ¿no? Por defecto lo normal es Por defecto es todo, claro. Está global, sin pues todo. configurar. Por eso aquí no sale nada, si no saldría ahí. Ya, ya, ya. Ten Que en además un cuenta poco que luego lo que decías. tenemos usuarios en Colombia, entonces no tiene, para mí no Eso tiene es. mucho sentido forzar No, eso no, ahí. y además tiene que ver con luego con la inteligencia que estaba diciendo Marcos, Marco, ¿no? Bueno, en el como ya, GSLB, Al final tienes utiliza GSLB y yo voy a ir al GSLB, más cercano a mi garito, ¿no? eso es. eso es. Vale. Más cositas. El tema de autenticación. Tú al gateway le puedes decir varias maneras de conectarse, ¿no? A Workspace Autenticación. Entonces, Active Directory, Azure Active Directory o SAML 2.0, ¿vale? Y yo le doy a elegir la que yo quiero. Y aquí, si os fijáis, hay que habilitar, esto es lo del FAS, que dijimos antes que no nos vamos a meter mucho por lo del single sign-on, ¿vale? ¿Dónde configuro esto para que no me Podrías no salga aquí? autorizarlo, ¿no? O sea, Eso. eso se puede hacer de esa manera o no. O sea, el FAS es algo, porque dices tú, para logarte una vez no te estás logando 40 veces, ¿no? Pero Eso. podría ocurrir no tener FAS, ¿no? Podrías Correcto. deshabilitarlo, Vale, sí. vale, vale, vale. Ujú. Por Y luego, ejemplo, si utilizásemos Azure Active Directory Sí. y las máquinas estuviesen enroladas en Azure, no te hace falta, te lo hace Azure. Ya, ya, ya. Vale. vale. Como veis aquí ya lo dice. Si quieres tener más métodos de autenticación, deberías ir a esta parte de la administración, que es, Lo de ahora os antes, la ¿no? intento enseñar. Claro, aquí en Identity and Access Management hay una parte que es Authentication, que es donde estamos ahora, y entonces te viene pues todas las autenticaciones disponibles que tenemos. Y por ejemplo, cuando creas la parte de Azure, ¿vale? Aquí, como ves, esto también lo hemos metido nosotros, ¿vale? Que esto sería para los administradores de Azure, que si os conectáis desde ahí, Sí, es no lo sé que si lo habéis usan. usado, sí que lo usáis, ¿no? Vale. Sí, sí, porque los chicos de explotación, o sea, utilizan la identidad Azure para la base. Se acceden por ahí. Vale, pues dentro de estas autenticaciones yo añadí un Identity Provider, o nosotros añadimos, y me dijo de qué tipo, le dije 2.0, y aquí también le puse esto de Pretel, ¿ves? Y por eso cogió este nombre de Pretel en el Workspace, o ya no recuerdo si eran diferentes, pero bueno, puedes elegir el nombre. Esto, cuando lo creas, te voy a dar a View, ¿de acuerdo? No te sale la parte cuando lo creas por primera vez no te sale la parte del Custom Identity Provider, que aquí nos están saliendo como 2 veces las cosas. ¿Qué es lo que hay que configurar? Pues esto de aquí es nuestros metadatos, los de Citrix, que necesita Pumba para conectarse con nosotros.
esto se lo pasamos a la gente de Pumba y ellos con esto actualizan o configuraron quién es el Identity Provider, el Identity ID, qué ID tienes y tu certificado. Os digo importante lo del certificado porque hablando con Alex, si alguna vez pasa, que yo creo que ha pasado, ¿no? Esto de aquí, oye, que se va a rotar el certificado de SAML en Citrix Cloud, cuando va a ser el 22 de marzo de 2025, pues vamos a rotar, o sea, lo que es Citrix Cloud va a rotar este certificado del metadato, se lo tenemos que proporcionar a la gente que lleva Pumba, el IDP, y ellos tienen que actualizarlo con estos datos que hay aquí, tanto para el Service Provider como para el Custom Domain. Eso es. Ahí os abro un paréntesis, ¿vale? Como justo estamos en esa fase en la que tienen que actualizar ellos el certificado, estoy cerrando con ellos, digamos, el procedimiento y qué información necesitan y tal, porque mucha de la info ya la tienen en su propia implementación. O sea, por ejemplo, esto de los metadatos y demás, en teoría, ellos tienen un procedimiento para no depender que nosotros le pasemos nada, ¿vale? Porque esos metadatos son públicos, hay URLs de Citrix públicas a las que pueden ir a cogerlo. Entonces estoy cerrando el procedimiento con ellos, pues eso, pues me dicen que tengo que haber una incidencia, pues a qué grupo, con qué condiciones y demás, ¿vale? Y eso le daré una grapa con, luego veremos ahí, hay otro tema de certificados que sí depende de nosotros, que es al revés, nosotros tenemos que actualizar el certificado de ellos, que lo mismo, pues lo grabaré en otro procedimiento de cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Lo único malo de esto, desde mi punto de vista, que voy a ver, que es una de las cosas que estoy intentando cerrar con ellos, que Citrix sois un poco capullos y esto en teoría es cada año, pero tampoco lo asegura, ¿sabes? Que sea todos los marzos, ¿vale? Entonces el aviso nos sale a nosotros en la consola. Entonces el procedimiento es cuando nos salga a nosotros este aviso en la consola, ¿sabes? Pues el procedimiento que ponga que se abre pues una incidencia con los datos que me pidan para que ellos lo actualicen en su lado. ¿Vale? Esta parte concreta lo estoy cerrando con ellos, el procedimiento exacto, para dejarlo en una paginita suelta que sea procedimiento de actualización, de certificados de tal. Pues que vendrá eso de, oye, pues cuando necesites salta esta alarma, haces esto. Este es el aviso que llegó, ¿no, Ale? Sí, De sí. certificado. Sí, Vale. sí. Y además no llegó correo incluso, ¿no? O sea, quiero decir, esa sí que era un poco por tener esa opción también Pues- como alarma, es decir, bueno, además es un mes antes, me parece, ¿no? Que nos llegó hace unos días, ¿no? Sí, Una sí, semana sí. o dos, o por ahí, llegó eso, ¿no? Sí, yo llevo 2 o 3 semanas a vueltas con estos. O sea Vale, que sí. vale, Y vale. esto fue precisamente a raíz de que me avisó Coral. Ya. De, oye, tengo este aviso, digo, hostia, pues sí, pues bien pillado, porque efectivamente esto estaba pendiente del procedimiento, porque hasta que no saltase no lo podíamos forzar tampoco. Vale, esto que está diciendo aquí, de esta configuración, por entenderlo también, al final tienes el SAML metadata, entiendo que ese sería, digamos, el asociado a la URL del pretel, y la otra sería la del custom, la del SAP, telefonicaservices.com, la que hay debajo de, o no tiene nada que ver una cosa con eso. No sé si me explico, Marcos. O sea, el service Sí, SAML metadata download son y el diferentes, por custom porque domain download ese. son diferentes, porque esto por si utilizas la de pretel.cloud.com, Sí, nosotros lo hemos dejado configurado para que funcionen las dos. Sí. Por si el día de mañana, yo qué sé, se falla el DNS de Telefónica y Sí, que como puedas medida de entrar por otro lado. contingencia queréis entrar por ahí, la podáis usar. Entonces están las dos. Y Pumba en este caso necesitaba 2 identity providers o 2 IDs diferentes. ¿Vale? Entonces por eso os salen aquí estos dos diferentes y tienen, ellos lo que tienen de consumo de lo que es el identity provider Pumba, tienen configurado esta para la de Pretel y esta para la otra. Entonces ellos saben que le van a llegar por aquí y por aquí. ¿Vale? Vale, Saben que vale, este vale. somos los que vamos a consumir el ACS, que no me acuerdo ahora lo que significa el ACS, pero bueno, es esto, el Assertion Consumer Service. Nosotros le vamos a pedir una petición de aserción y ellos nos la van a devolver a nosotros. Para que esto funcione, ellos tienen que confiar en nosotros. Por eso ellos tienen que configurar lo que viene aquí, en los metadatos. Que básicamente, lo que viene aquí es lo mismo que está aquí listado. ¿Vale? Sí, pero entonces, vale, pero entonces no tiene nada que ver con las URLs anteriores. Vale, yo pensaba que tenía algo que ver con eso. Vale, o sea, esto es simplemente esas URLs son de servicio de SAML, del SAML. Uno para, digamos, pues, saml.cloud.com y la otra es el SAP de Telefónica Services, pero con el SAML, o sea, barra SAML barra CS. Claro, aquí lo único que el que tiene que acceder no es ninguno de los usuarios ni nosotros, Ya. es Pumba el que tiene que acceder aquí. Ya. Eso es. Aquí en principio esto está configurado y salvo que Pumba nos pida cambiarlo o haya esto y demás, esto ya está picado en piedra, aquí no hay que tocar nada. Bueno, es por entender un poco, Sí, por si acaso, para entenderlo. algún tema de configuración mañana, tronco, que nos pregunta, hostia, yo esto, Sí. ¿por qué era así, era así? Pues entenderlo un poco. Porque sí que es verdad que, o sea, aquí lo importante además, entiendo que es eso, el barra SAML barra ACS, porque sí que, por ejemplo, la URL primera es exactamente igual que la que tenemos en el otro lado, en la de, Esto de aquí, ¿no? Sí. esto de aquí siempre vienen los metadatos. O sea, yo creo que la parte importante es lo que se nos muestra en el metadato. Y aquí, con esta información, ellos saben, ¿ves? Si tienen que ir a la de callback o si tienen que ir a la CS. Esta sería para el normal, para el de cloud.com. Y esta sería para el de Telefónica Services. Y esto es lo que tienen que configurar en Pumba. Exacto. Pero que digo que es importante el barra SAML barra ACS, porque si no Sí, esa URL, sí, la de correcto. SAP de telefónicaservices.es, es la misma Correcto. que la del acceso. Entonces, por Correcto. eso hay la historia, ¿no? Por entenderlo bien y saber que no estamos hablando, es algo completamente distinto, independientemente de que la URL original sea la misma. Que es Por la eso de, te ¿no? decía SAP de antes que era Telefónica Services. importante que el custom domain hagamos las redirecciones y las hagamos Ya. aquí en Citrix Cloud por esto. Ya entiendo. Vale. Y si no se realiza la renovación de los certificados, entiendo que no se pueden logar en Falla. Pumba, ¿no? Claro, falla. Y podríamos dar una marcha atrás, poner algún tipo de otro login, deshabilitarlo. ¿Cómo podríamos quitar la parte de Sí. Pumba? Quitarnos de en medio. Lo que podríais hacer en las partes de Workspace, en la parte de autenticación. Lo que pasa es que Poner quizá validación antes de habría que, reactivo o algo. claro, habría que ver aquí, habría que ver el tema de seguridad, ¿sabes? Si lo permitiera, Eso pero es. sí,
Aquí pondrías Active Directory y el que preguntaría por las credenciales sería directamente Workspace y no te redireccionaría a SAML. Se lo salta, vale. O, Sí, pero ahí sería, sí que sería o interesante yo creo que es más fácil aquí, mira, no lo sé, hablar con los de Pumba, ¿qué pasa? No, Alex, porque ellos son los que te están pidiendo, no sé si dar libre acceso, no, es que no funcionaría. No he No, dicho a ver, nada. a ver, Sería todo aquí, este, sí. nada, si todo este rollo es mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué no usamos Azure, por qué no usamos Active Directory directamente? Por el doble factor de autenticación al estar expuestos a Internet. En caso de hecatombe con Pumba y demás, pues ahora lo vemos en Service Continuity. En teoría, en Service Continuity, si hubiese un fallo en IDP, él solo, sin tocar nada, se lo salta. Sí, tienes razón, Alex, no me había dado cuenta de Sí, lo eso. que pasa es que el tema del joder, Ahora- el Continuity tiene su rollo también, claro. Claro, Ahora claro. vamos a eso después, sí. Ahora, como botón nuclear, si cambias ese botón radio ahí, efectivamente te va a pedir usuario y contraseña y vas a acceder. Y no va a entrar fast, ni va a entrar nada de tal. Pero eso tiene que ser un botón nuclear, ¿vale? Porque estamos cambiando la seguridad de la plataforma. Pero sí, efectivamente, si tú Bueno, lo pero cambias ahí, al final es entenderlo también, Alex, porque que nos puede, Claro. es que ya te digo yo que nos puede pasar. Cuando llegue el de Pumba y pon ni puta idea, la gente no entra, De ¿cómo hacemos hecho- para que la gente entre, no? de hecho, si tenemos tiempo, en pro no, vamos, en principio no está haciendo nada, da igual, pero si queréis lo probamos momentáneamente en pre para que veáis, ¿sabes? Directamente que eso cambia la página de logon, básicamente. Sí, sí, sí. Y eso es simplemente con el puto botoncito. Lo pones ahí, Tal cual. Active Directory, pum, y usuario password, y para adentro. Te Tarda un la poquillo. tesa y a correr, ¿no? Sí, Tarda un poquillo en aplicar los cambios, pero sí. Bueno, sí, es lo que tarde al final. Pero que no hay que hacer más configuración que esa. Cambiar ahí, no hay que decirle, oye, y apúntate al dominio TESA, al dominio tercero.inet o al dominio aplicaciones. Imagínate que le decimos, se me ocurre por una gilipollas, ¿no? Pero No, o sea, eso lo ya está probamos, la configurado verdad. para tirar por TESA, ¿no? Pues Vale, vale. vamos, ya sabes, con sinceridad, os estoy hablando por teoría, no porque lo hayamos probado, pero que lo podemos probar en pre en un momento, si no hoy otro día, ¿sabes? Pues para ver eso de, oye, pues sí, efectivamente lo cambia y con esto pues podríamos salir de, pues eso, de una nuclear. Sí, como dices, esto no es cuestión de. No es para jugar con esto, porque efectivamente estás metiendo el uso de la Power y Eso es. está volando por internet, tío, está claro. Sí, y que es muy Eh, improbable, por lo que decía Alex, que es de la misma IDOS. Por el tema de Service Continuity es muy improbable llegar a esa situación. Ya. No, y ahí lo único sí, cosas tontas que a nosotros como técnicos no nos fijamos y yo ya, ¿sabes? Me hace psicólogo de usuarios, le va a cambiar la pantalla de logón. Ya. Porque ahora mismo le redirige a Pumba y aquí pues le redirigiría a una bonita página que pone usuario y contraseña. Correcto. Lo vemos si queréis un día sin problema, ¿sabes? Vale, vale. Por saber que está esa opción ahí Sí, para poder sí, sí. usarla. Sí, como Y- es algo como dices tú, como botón nuclear, porque pero que puede ocurrir, tío. Que ya sabes que alguna vez hemos Sí, tenido sí, una sí. fiesta con los de Pumba, tío. Que a Eso lo es. mejor no tal, pero dices, ahora mismo, a día de hoy no tenemos ningún problema con Pumba. En ese sentido, Claro. lo tendríamos con Atos o Nada. con gente que está. Pero si no, sabes que la mayoría de las aplicaciones al final, tío, le suda la polla al Pumba. No, Pero- pero a ver, aquí sí que os tengo que remarcar muy mucho, lo que es para bien o para mal, lo que estamos haciendo con esto, con SAML, es que estamos delegando la autenticación. Sí, sí. ¿Y por qué insisto en delegar? O sea, dependemos de ellos. O sea, ellos son los que van a autenticar, igual que ahora dependemos del directorio activo. Ante un problema que tengan ellos en nosotros, en principio nosotros, pasa la incidencia. Ya. En principio. Luego ya sabemos el real, pero en principio pasa la incidencia. ¿Vale? Que solucionen ellos lo suyo. Mm. Os digo, cuando veamos Service Continuity os dará algo más de tranquilidad, porque si les falla a media, esto es como todo en informática. Cuando falla a medias es cuando es lo problemático. Si les falla del todo, el Service Continuity directamente se lo salta. Sí, está claro, Vale. está claro. Pues un poco igual que ellos tienen que configurarnos a nosotros como API, ¿no? O no como proveedor, sino como servicio de SAML o consumidor de SAML. Nosotros les cliente, tenemos que digamos, ¿no? configurar a ellos como proveedor SAML. Ya. Entonces, aquí es donde se hace la configuración. Cuando lo haces al principio no te sale la parte de Custom Domain, eso se hace donde vimos antes el Custom Domain. Pero bueno, una vez que ya está hecho, lo puedes irte allí. Y esta es la configuración que hay que seguir, que está también en la documentación. Este es el certificado de SiteMinder, ¿no? De Pumba, que te lo tenemos puesto aquí. Y las diferentes configuraciones y también el mapeo de atributos son los atributos que nosotros necesitamos, que a su vez Pumba los pida directorio activo. Y esto es para que porque ellos los pueden poner un nombre que quieran y esto es para que nos entendamos entre ellos. Este atributo me da igual cómo tú lo busques, pero a mí me lo tienes que pasar como display name. Y así todos estos. Hay dos que están en cursiva, el zip ID y el zip shift, que es que están vacíos, ¿vale? Una vez que generamos esto lo dejamos vacío y se queda así en cursiva porque estos parámetros no los admitía Pumba. Vale. Entonces, si ellos cambian el certificado, pues tendremos que cambiar su certificado aquí también. Qué procedimental, ¿vale? Porque ya he visto que es para Julio, que es una de las dudas que tengo. Vale. Una de las cosas que habéis comentado de las alertas en el account settings, lo digo muy rápido, por si alguno no le llegan y las quiere tener, puedes configurar aquí qué niveles de alerta te llegan y que te lleguen por email, ¿vale? Si tenéis la cuenta esa de grupo, pues a lo mejor podéis poner que os llegue todo, o yo que sé, a lo mejor es demasiado, ¿vale? Porque todas las alertas que salen aquí os llegarán ahí. Más cositas de aquí. A ver, sí. Hay otra parte, igual que en Storefront, que es de personalización, ¿vale? Que puedes personalizar la apariencia. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido cambiar los logos por los de Telefónica. Esto si lo hicieras por grupo de usuarios, a diferentes grupos de usuarios podrías cambiarle el tema, pero bueno, normalmente no es muy usado. Esto de Activity Manager, no sé si lo habéis visto con la nueva aplicación de Workspace, es que te aparece si ya tienes sesiones en otras máquinas y eso te aparece para todos por defecto. La parte del cliente. Eso es. Y otras preferencias, por ejemplo, permitir favoritos. Lo que podías hacer en Storefront, muchas cosas te salen aquí. Tener pins,
cuánto dura el timeout del web browser, pues por defecto está 20 minutos. Always prompt user for the credentials, así que siempre le pregunto las credenciales. Aquí hay un montón de cosas, a ver. Luego en users, tú estás por el web browser, vale. Esta es la configuración recomendada. Y si quisiéramos poner un sign in policy que le diera un mensaje al usuario, no lo tenemos, porque ahora os voy a enseñar cómo se loga, cómo lo ve un usuario cuando pone. ¿Vale? Esta sería la URL que hemos visto. La opción esa de la extensión de navegador antes no existía, le echan un vistazo. Es que eso ya sabes que van cambiando. Ya habéis visto que aunque ya he puesto Sub Services, al final me ha llevado a Pumba. Ujú. Pongo mi usuario, Tu usuario, tu password y el codiguito que te pida después, ¿no? Lo de siempre, pongo ¿no? mi password, no sé si lo tengo guardado, a ver, sí. Importante de cara a los usuarios. Lo que pida como segundo factor de autenticación es lo que ellos han configurado en Pumba. Que habrá que lo tenga por email, que lo tenga por TTP, que lo tenga por SMS, ¿vale? O sea, esto se gestiona desde pumba.telefónica.es. Mira, a mí me llega por la a todo lo que aplicación. a todo lo que tengas configurado con Pumba. No es específico para esto. Es como tengas Sí. configurado Pumba para todo. Sí, que esto delega en Pumba y punto. Y Pumba hace el que te hace y ya Efectivamente. está, y punto. O sea, esto no, aquí nosotros no tenemos nada que ver. Una vez que Eso- te eso es. valides, o sea, que abras la aplicación, ¿no? Entiendo que si has abierto la aplicación y ¿qué has hecho? Nada, no Voy a has hecho abrir. nada, ¿no? No, yo Has lo que puesto he la hecho, URL y directamente te ha ido, o has Eso hecho es. claro, en algo, ¿no? Nada más, que pones la URL nada y más. te aparece lo de Pumba, ¿no? Te aparece Vale, lo de vale, vale, Pumba vale, y una vez que te logas, a mí, por ejemplo, yo lo tengo en la aplicación, pues me ha llegado el mensaje de la aplicación Ujú. Exacto. y Metes y tu le he codiguito, dado, el que sea, sí, el igual numerito que que con sea, la como sea. igual que con la VPN. Ujú. Pregunta, lo que hay son menos opciones de configuración, porque por ejemplo el tema del multiclick que cambiamos el otro día no lo he visto por ahí. ¿Eso dónde se pondría el aumento del tiempo? No lo he visto aquí lo del multiclick. Si no está aquí no se puede ¿Dónde? poner. De todas maneras, también está la... Cuando le das aquí, no sé si lo has visto. Voy a darle otro. Es que este es lo mismo, pero bueno. Le voy a dar a este. Le sale aquí la información abajo. ¿Ves? Sí, Entonces pero no es como en Storefront, que la gente le da varias veces porque no sale aquí. Si le das varias veces, te empiezan a salir aquí cada vez más. Y lo va a ver el usuario. Sí, pero que no se puede restringir, ¿no, Marcos? O sea, si no No, está la opción, no se puede restringir. si no está la opción, no se puede, ¿no? Y otra cosa que os voy a enseñar ya que estamos aquí. Si esto al final, la putada No me es va a dejar abrirlo. la putada o lo que sea, sí, al final es cierto que volvemos otra vez a una versión de Citrix, quiero decir, esto es como, es otra cosa más, o una versión de Storefront, mejor dicho, casi más, ¿no? Es una versión que tiene sus, Sí. pues igual que no tenemos aquí locajos caché o la funcionalidad al final Tal cual. ¿sabes? Pues tienes una funcionalidad que ya existía en los Storefront más antiguos, digamos, tampoco había locajos, o sea, en los Storefront, en Pero las que a lo versiones mejor no anteriores está no había ahora locajos caché, ¿no? y Por dentro de eso. 2 días está, ¿sabes? Eso es a lo que me Por eso no refiero, quiero decir. que el tema es, pero bueno, porque está bien, todo lo que está diciendo Coral tiene todo el sentido del mundo. Es decir, a Sí, día sí. de hoy tenemos un problema con planes, con la mierda esta, no sé qué, no sé cuántos. Pues resulta que a lo mejor efectivamente volvemos a tenerlo y en este instante de tiempo no hay una solución para eso, ¿no? Porque al final no estamos utilizando la configuración de Storefront que estamos utilizando en on-prem, sino que es la que Eso es. tienen los. Pues bueno, eso está bien saberlo y que todo el mundo esté un poco luego enterado de esto, a Sí. ver cómo lo podemos gestionar, si que se puede gestionar De de todas alguna manera. maneras, lo pregunto, me lo quedo como deberes aquí, me lo he apuntado. El multiclick duration, a ver si hay opción de ponerlo o si va a estar o algo de eso, ¿vale? Mm. A ver, Marcos, si vas a preguntar por esto. A ver, el multiclick para mí es una ñapa. Mm. El problema del multiclick, o sea, por lo que hemos tenido que subir el multiclick es porque aunque tengamos marcado, solo puedes ejecutar una instancia. Si le das clic varias veces, sabes, te abre varias instancias. Pues para Claro. mí el problema de fondo es que el broker, ¿sabes? No debería dejarle, ¿sabes? O sea, vale, tú clicas todas las veces que quieras, cuando venga la segunda, tercera, cuarta petición, te las tumbo. A ver, aquí Pero lo bueno es que esto tarda un poquillo más y te va saliendo la información. Pero bueno, sí, que si le va varias veces yo creo que pasa lo mismo. Y mira, lo del administrador de actividades que os decía antes, sale aquí que es lo que tiene y desde aquí, pues si te la has podido dejar abierta en la oficina y luego vas a casa, pues puedes cerrar la sesión o lo que sea, que eso antes no estaba. Y voy a probar eso de, a ver, pum, pum, ¿ves? Se queda aquí cargando, le estoy dando, todo el rato al clic, no, claro, ves mientras no gira ahora. Ah, bueno, me te ha abierto toda leche porque ya tenía sesión. porque Pero ya tenía una, no, mira, me ha abierto otra. sí, porque no está limitada la sesión probablemente Le por voy a la dar, distancia. voy a esperar a que deje de girar, le doy, no me ha dejado porque se ha abierto antes de que pudiera darle, pero... O sea que no creo que se encuentre en el problema del multiclick, pero bueno, le voy a preguntar por si estuviera disponible. Vale, a ver, más cositas de Sí, que al aquí. final, de todas maneras, lo que ha dicho Alex es la parte importante de esto. O sea, no es un problema de multiclick, porque al final podría tener sentido que yo diese N veces al, si lo tenemos permitido, pues que habrá 10 sesiones de Planex, ¿vale? Por usuario. Ahora, si en la configuración de la aplicación yo tengo, no. Una por usuario y punto. Pues ni multiclick ni hostias. Por mucho que tú le des, pues directamente el broker te tiene que decir, no, que tú solo puedes abrir una, tío. Que ya has abierto una, no abres la segunda, macho. Por mucho que le des ahora o le des dentro de 10 minutos, me da exactamente igual. No abres una segunda opción de, o sea, una segunda aplicación. O sea, el problema no es un tema de configuración de multiclick, sino más bien de cómo el broker es capaz de gestionar eso. Marcos, una cosa que no se va a enseñar, que me parece bastante importante. ¿Dónde pones la URL de redirección a SAML? En la configuración. Voy. Sí. No, sí sé dónde es en Authentication. Y antes os lo he enseñado por aquí, que salen los dos. Os lo voy a enseñar ahora por otro lado para que veáis dónde se configura la del Custom Domain. En Workspace Configuration está el Custom Domain. Le voy a dar a Edit. ¿Vale? Y aquí, ¿veis? Lo habilito
Y esto es lo que me salía repetido antes. Aquí es donde tú configuras la parte de Pumba, Eso es. el Porque, certificado. sí lo digo porque soy un poco cabroncete. Si os fijáis ahí, eso no va a Pumba directamente. ¿Vale? Porque lo sepáis. Si lo veis en el navegador de las redirecciones que hace. Pasa por aquí y esto es lo que nos redirige a Pumba 3.1.es, pero esto ya es en su lado. Ellos nos redirigen ahí. ¿Vale? Pero para que os suene mínimamente esta URL. Ya. Vale, que O sea, primero esa nos redirige URL ahí, eso Ah, no, vale, o sea, vale, vale. nos Y eso, redirige y eso ahí va a Pumba, ¿no? Ah, vale, y, vale, y vale. luego ellos, eso es el SiteMinder, creo, y el SiteMinder nos redirige a su URL específica de Pumba. Yo Eso me he es. apuntado por ahí que nos contaréis, pero lo de SiteMinder entiendo que no tiene nada que ver con esto, porque no tenía ni puta idea que era el SiteMinder ese. Y como lo Es decís en el- la documentación, digo, a ver qué puede ser Nada, el SiteMinder este. el SiteMinder es el nombre comercial sobre lo que han implementado Pumba, que es el nombre que le hemos dado Ah, internamente vale. Telefónica. Vale, Es el, vale. es el IDP. Vale. O sea, que el Pumba es en realidad el software, digamos, de Está SiteMinder. montada, Coño. eso es. Vale. No sé exactamente, luego ellos deben hacer alguna diferencia, pero eso, uno es el nombre de la herramienta comercial, digamos, pero es el nombre que le damos internamente. Vale. Vale. Y Pensaba que ahora eran cosas aquí, distintas, como en la documentación aparecía un poco esto tal, y pues pensaba que eran cosas distintas, pero vale. No, Perfecto. ellos hacen la diferencia porque creo que para ellos SiteMinder es, digamos, como la base y luego Pumba es una implementación específica que hacen. Ya. Pero para nosotros es el IDP todo. vale, el tema de Service Continuity que comentaba Alex, luego lo intento explicar un poco mejor en la presentación, pero básicamente hay una parte aquí, Alex, no he comentado nada antes, pero sí que nos hace falta un poco de localhost cache en un sentido. Connection, como no estamos usando Storefront, cuando entrábamos en localhost cache, lo que hacía es que Storefront iba a preguntar a cualquiera de los delivery controllers que tuviera configurado y el delivery controller tenía configurado el secondary broker y si él no era el elegido para ser el primario en el localhost cache, te redirigía al Storefront al controller que tuviera el mando, ¿no? De la localhost cache, el que fuera el padre, por así decirlo. Con Service Continuity, como no tenemos Storefront, lo que se hace es un sistema basado en Connection List, que tú, Molina, ya lo conoces, ¿no? De cuando estaba el Connection List de antes, pero bueno, es un poco diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no eres capaz de autenticar por unos motivos que luego os voy a enseñar en la PPT, pues se puede hacer que el usuario no meta credenciales y si ha accedido a las aplicaciones en los últimos 7 días por defecto, aquí lo hemos dejado configurado 30 días, pues entonces sí que podrá conectar a esas aplicaciones. Y esto se puede también revocar de dispositivos. Yo la verdad que esto no lo he utilizado nunca, pero bueno, no se me ocurre el caso si te roban un dispositivo, ¿no? Dice aquí. Vale. Y ya que estamos aquí, voy a contar entonces primero. Dime. Sí, ahí, pero bueno, el matiz con localhost cache, que para mí es el matiz más importante, sobre todo Ah, sí, se me ha cuando tengas olvidado, otro. que se tienen que registrar las VDAs. Para eso te hace falta localhost cache. Perdón. Sí, pero no es localhost cache, Marcos, por no liar, es el Citrix HA Availability. Pero bueno, quiero decir que aquí lo importante, la localhost cache mantenía, digamos, una copia de la base de datos, simplificando. O sea, sí, sabía si José Manuel podía acceder a 35 aplicaciones. Y cuando entramos en localhost cache, José Manuel sí le podía acceder a las 35 aplicaciones. Aquí ahora no, es una de las limitaciones. Digamos, esa caché, por llamarlo de alguna manera, eso que guarda, Lo tiene en el realidad cliente, ¿no? lo guarda en el cliente. Ya. Entonces, el cliente guarda las conexiones de los últimos 30 días. O sea, que si un usuario se ha ido de vacaciones más de un mes, vuelve y justo tiene la suerte de que ese día hay una incidencia masiva, ese tío no va a poder arrancar la aplicación. Correcto. O Es una si limitación ha del limpiado servicio. no sé qué, o eso sea una cookie que está en un fichero en algún sitio y si por lo que sea, Sí. ha eliminado el O perfil o donde coño se guarde eso, ha cambiado de portátil. ha cambiado de portátil, efectivamente, pues no podrá acceder tampoco, claro. Eso es. Es una limitación hard. Ya no hay más. O si No quieres podemos abrir una hacer nada. aplicación que no hayas abierto los últimos 30 días, tampoco podrías. Eso es. Os he cambiado un poco aquí la pantalla para presentar un poco el Service Continuity, en qué casos va a funcionar. Y hay como 4 casos, ¿no? de que puede fallar el cloud. Uno sería que el workspace está caído y no puede autenticar. Entonces, si veis, os saldría una pantalla como la que sale aquí. Te dice, oye, que no te puede conectar. Pero, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones que a lo mejor puedes acceder, porque lo que están caídos son servicios de terceros y se podría acceder. O incluso no te puedes logar, pero sí que puedes acceder a aplicaciones que hayas estado los últimos días, que es lo que hemos hablado ahora. También puede pasar otra cosa, que por esto es lo que sí que es necesario todavía el localhost cache, Alex, en los brokers. Es porque si se caen los backends de Citrix, tú puedes llegar a Workspace, tú te autenticas, pero resulta que no estás pudiendo registrar las máquinas porque se ha caído el backend. Esto se re-registra en el Cloud Connector y funciona igual. Esto es solo para el registro de VDAs, ¿vale? Sí, pero que ya te digo, Marcos, que no esto. Creo que técnicamente son unos localhost cache. Lo que pasa es que utiliza el mismo servicio que se llama Citrix HA, no sé qué. Pero bueno, sí, por simplificar Sí, para pero nosotros. hablamos lo mismo, pero sí, correcto. Sí, bueno, lo Y que el hace ahora identity- con la loca Hotcache, al Eso final es. el primer cloud connector de lo que vimos la otra vez, es el Eso. que si las suyas están vivas, pues es capaz digamos, de registrarlas como Eso es. de su zona y tal, y sabe que son sus máquinas de sus. Está claro. Pero efectivamente eso no es local cache. Al final luego la local cache tienes, pues eso tiene que un usuario que pueda usar local cache, que es todo lo demás, es lo de la basecita de datos que es lo que mola. Hmm. Si